Hola, soy la doctora Lourdes Amaya. El día de hoy hablando de las organizaciones. Este es un tema de suma importancia para diversas disciplinas de las ciencias sociales, la sociología, la economía, las ciencias políticas y, por supuesto, las teorías administrativas. Es un tema muy amplio que no podríamos agotar en tan solo unos minutos. Aquí vamos a dar una visión general de las organizaciones, cómo han sido definidas, qué dilemas se enfrentan y cómo se pueden estudiar. Las organizaciones son un fenómeno que se relaciona claramente con el surgimiento de la vida colectiva, la vida en sociedad. En esta ilustración vemos a un grupo de hombres de las cavernas cazando a un mamut. Seguramente alguno de ellos pensó que era muy difícil cazar a ese mamut por sí solo, él de manera individual. Así que reunió a varios de sus compañeros cavernícolas para llevar a cabo esta cacería. Pero además, no podía ser una acción improvisada, tendría que ser una acción planificada. Tenían que dividir las funciones para que pudieran alcanzar de manera más pronta su objetivo de cazar al mamut. Entonces, alguno atacaría por la izquierda, otro por la derecha, otro por delante, otro por detrás, y así lograron su objetivo de manera mucho más rápida que si lo hubieran intentado uno solo. Vemos entonces que este es el germen de la vida organizada, de la acción organizada o acción colectiva, y que ya está implícito en este ejemplo el hecho de planear y asignar diferentes funciones a los participantes en esta acción colectiva. En el tema de las organizaciones, otro punto importante en la historia fue la revolución industrial. Y es que a partir de la revolución industrial, los esfuerzos de los seres humanos se ven acompañados por las máquinas. Y esa división de funciones se vuelve mucho más rápida, mucho más eficaz para lograr los objetivos de producción que se buscaban. De esta manera, podemos darnos cuenta de que desde los inicios de la vida social, las organizaciones han sido para los seres humanos un instrumento. De ahí que tengamos esta etimología, organización derivada del término griego órgano, que significa instrumento. Seguramente se habrán dado cuenta de que podemos relacionar también esta etimología con otra palabra, organismo, nuestros organismos como instrumentos. Volveremos a este punto más adelante en este video. Ahora vamos a comentar algunas de las definiciones del término organización. Es imposible mencionar todas, retomaremos aquí algunas. Primeramente, tenemos esta definición de Amitai Etzioni, que es larga, pero que toca varios puntos muy relevantes. Primeramente nos dice que las organizaciones son agrupaciones deliberadamente construidas, es decir, no son resultado de la casualidad, no son resultado del azar, como pudiera pasar con las familias. Nos toca nacer dentro de una familia. No es eso lo que ocurre con las organizaciones. Hay un elemento de intencionalidad, de voluntad de participar en esta organización para alcanzar fines específicos. Las características de la organización que retoma Etzioni son la división del trabajo, que va acompañada de la asignación de responsabilidades, y el surgimiento de centros de poder, porque para lograr una acción coordinada de manera correcta, necesitamos que existan centros de poder que controlen las acciones de los diferentes integrantes de la organización.
Otras definiciones más cortas, pero no por eso menos importantes, son las siguientes. Philip Selznick nos dice que la organización formal es la expresión estructural de una acción racional. Aunque es corta, esta definición nos presenta dos elementos importantes, la estructura y la racionalidad. Las organizaciones requieren de una estructura, cuentan con un esqueleto que integra la distribución de funciones y la ubicación de las diferentes partes de la organización. Y esta integración se da a partir de la racionalidad. ¿Cómo podemos acomodar de la manera más racional las diferentes partes para alcanzar ese objetivo común? Otra definición nos la da Talcott Parsons, quien nos dice que las organizaciones son un sistema que al lograr su objetivo producen algo que puede utilizarse en otro sistema. Recuerden que Parsons es un sociólogo muy importante y que habla de las funciones dentro de la sociedad. De acuerdo con esta definición, podemos poner el ejemplo de una empresa que fabrica hojas de papel. Las hojas de papel son el producto de esta empresa, pero son insumo para otras organizaciones, como puede ser una oficina o, por otro lado, una escuela. Las hojas de papel se convierten entonces en elementos para otros sistemas que vienen siendo otra empresa o alguna escuela. Una vez que hemos visto estas definiciones de organización, podemos darnos cuenta de que la organización ha evolucionado de manera paralela al desarrollo económico, a la evolución de las actividades económicas de los seres humanos, como lo mencioné al hablar de la revolución industrial. Si lo pensamos, también podemos darnos cuenta de que nuestra relación con las organizaciones puede ser directa o indirecta. De manera directa, aquella organización donde trabajamos, donde desarrollamos nuestra actividad profesional, y de manera indirecta, aquellas organizaciones a las cuales les compramos sus productos para nuestro consumo, o aquellas organizaciones que nos prestan servicio cotidianamente. De hecho, hay autores que señalan que las organizaciones están presentes a todo lo largo de nuestra existencia, desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento en que dejamos de existir. Nacemos, por ejemplo, en un hospital y al fallecer necesitamos de organizaciones que certifiquen las condiciones de ese acontecimiento y que le permitan a nuestros familiares llevar a cabo los procesos correspondientes. Las organizaciones, además, tienen una dimensión técnica y una dimensión social. Estas dos dimensiones son complementarias. Ninguna es más importante que la otra. A mí me gusta decir que son como las plumas de una tijera. Tienen que estar unidas, tienen que estar articuladas. Si alguna de ellas se desarticula o se enchueca o pierde el filo, la tijera ya no podrá funcionar correctamente y será un instrumento inútil. Esto es importante de mencionar porque hay autores que subrayan de manera muy clara la parte técnica, que es muy relevante, pero si nos quedamos únicamente con esa visión, vamos a tener una perspectiva incompleta de la organización. Tenemos que considerar ambas dimensiones para poder entenderla correctamente. Podemos entender a la organización, por un lado, como una construcción social, el resultado de las interacciones de los diferentes integrantes de esta organización y que además puede ser un objeto de estudio
puede construirse como un concepto, como una definición a partir de la observación de diferentes investigadores. En otro sentido, podemos entenderla también como un fenómeno real, concreto, que está únicamente a la espera de ser descubierto por los estudiosos. Evidentemente, la primera perspectiva es una perspectiva constructivista, mientras que la segunda se ubica en la perspectiva fenomenológica de las ciencias sociales. Tenemos también que desde una perspectiva teórica y desde la ciencia administrativa de manera concreta, tenemos dos interpretaciones predominantes de la organización. La primera es la visión mecánica o mecanicista de la organización. Aquí se concibe a la organización como una máquina, una maquinaria, un espacio de eficiencia. Y esta maquinaria tiene sus piezas perfectamente colocadas, de manera racionalmente calculada para poder funcionar correctamente, que sus engranajes funcionen a la perfección. La segunda perspectiva desde la teoría administrativa es la visión orgánica o también conocida como visión organicista de la organización, valga la redundancia. Aquí la entendemos como un ente vivo, como si fuera uno de nosotros, un organismo humano. Y aquí reencontramos precisamente el término organismo, como les decía al principio. Esta visión concibe a la organización como un ente con un cerebro que dirige y que envía instrucciones a los diferentes miembros, a las distintas extremidades, a las distintas partes de la organización. Esta perspectiva ha llevado también a plantear teorías acerca de la salud organizacional. La organización, desde una perspectiva sistémica, es un sistema abierto. Esto es muy importante porque en un principio, cuando se analizaba a una empresa en tiempos de la administración científica de Taylor y Fayol, se le concebía como un sistema cerrado. Estos estudiosos se concentraban en lo que ocurría dentro de la empresa. Pero al cambiar este enfoque y concebir a la organización como un sistema abierto, nos damos cuenta que es un sistema en el que permean diferentes elementos del entorno. Entran en el sistema organizacional elementos como los materiales, los insumos, pero también, por ejemplo, los valores sociales. Desde este enfoque sistémico, podemos darnos cuenta que la organización está integrada por diversos subsistemas. Dependiendo del autor que consultemos, la lista podrá ser más larga o más corta. Aquí vamos a retomar únicamente algunos. El subsistema administrativo, que se encarga de coordinar los procesos dentro de la organización. El sistema de valores, que tiene que ver con aquel elemento que se conoce como la cultura organizacional. El subsistema técnico, que se encarga de manera específica de los procesos y las características de estos procesos dentro de la organización. El subsistema psicosocial, que se enfoca a las relaciones que se generan dentro de la organización. Y el subsistema estructural, que se refiere justamente a ese esqueleto, a esa estructura y que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Repito, dependiendo del autor que consultemos, esta lista podrá ser diferente. En todo caso, nos podemos dar cuenta de que no podemos plantear que un subsistema sea siempre el más importante, que sea el más relevante por sí mismo todo el tiempo. Más bien, podemos darnos cuenta que
cada subsistema adquiere importancia en diferentes momentos de la vida de la organización. Y es muy importante no olvidar desde esta perspectiva de la organización como un sistema abierto, que el entorno siempre va a influir en la organización de mayor o menor manera, directa o indirectamente, pero va a estar en ese intercambio constante con ella. La organización se enfrenta por lo menos a dos dilemas importantes. El primero de ellos es conciliar la división del trabajo con la integración de los elementos de la organización. Como lo dijimos con el ejemplo del mamut, hay un primer esfuerzo de dividir funciones y que es importante para lograr una mayor eficiencia. Pero justamente para no perder de vista el objetivo general de la organización, es necesario mantener también un cierto grado de integración de sus elementos. Así, jugamos al mismo tiempo con fragmentación o división y con integración de estos elementos previamente y permanentemente separados. Por otro lado, tenemos el dilema entre coordinación y libertad o control y autonomía. Necesitamos coordinar los esfuerzos, pero también es importante dar a los individuos un cierto grado de libertad. ¿Por qué? Por un lado, si los individuos no se sienten libres dentro de la organización, llegan a sentirse sofocados por ella y podrían ya no querer colaborar o colaborar de manera deficiente porque se sienten atrapados dentro de la organización. Por otro lado, este grado de libertad es importante también para poder desplegar capacidades de creatividad y de innovación. Entonces, tenemos que mantener un control y al mismo tiempo dejar este margen de libertad o autonomía para las personas. Los integrantes de la organización conforman grupos con intereses propios. Eso es inevitable. Es algo que no debemos de tratar de eliminar. Al contrario, debemos de tratar de utilizarlo y de orientarlo para que sea útil a los objetivos de la organización. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema del conflicto. Durante un tiempo se pensó y se planteó en la teoría administrativa que el conflicto tenía que eliminarse por completo. Poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que el conflicto no se puede eliminar totalmente, pero se puede atenuar o se puede orientar para que resulte útil a la organización. En toda organización se generan relaciones de poder porque somos seres humanos y eso es inevitable también. Y en términos de la organización burocrática, principalmente, ha surgido toda una gama de literatura que aborda lo que se denomina las disfunciones de la organización, es decir, aquellos conflictos, aquellos problemas, los resultados no esperados que a veces tiene la acción organizada y que nuevamente, más que pensar en poder eliminarlos por completo, hay que pensar en analizarlos y entenderlos. Podemos concluir entonces que la organización es un espacio donde confluyen múltiples fenómenos sociales, colaboración, coordinación, conflicto, etcétera, etcétera. Las organizaciones son así fenómenos multidimensionales. Cada uno de los subsistemas que mencionamos hace un momento puede considerarse una dimensión organizacional. Una perspectiva realista de la organización, entonces, es necesariamente una perspectiva compleja. La organización puede estudiarse entonces a partir de varios subtemas.
Aquí podemos mencionar algunos: el diseño organizacional, la cultura de las organizaciones, el poder en las organizaciones, el clima organizacional y el liderazgo en las organizaciones. Para todos estos temas podemos encontrar una literatura muy amplia. Sería muy difícil recomendarles un solo libro que pudiera darnos una idea completa de todas estas dimensiones de la organización, pero aquí les recomiendo por lo menos tres. Richard Hall con su texto Organizaciones, Estructuras, Procesos y Resultados. Henry Mintzberg con su libro La estructuración de las organizaciones, ambos disponibles en su traducción al castellano y que son ya clásicos del tema, y un texto más reciente en inglés, The Sachs Handbook of Organization Studies, que recopila diferentes artículos más recientes acerca del fenómeno organizacional. Este es entonces un primer panorama general sobre el tema de las organizaciones. Muchas gracias por su atención.